Buenas noches, Dominicana. Muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes otro fin de semana, cuando tenemos la intención de seguir abordando temas de interés colectivo, más si se trata de deberes y derechos, esos grupos que de una forma u otra hemos reunido aquí en diferentes producciones, grupos vulnerabilizados. Estas personas que no tienen voz, estas personas que por condiciones biológicas, socioculturales y políticas siguen siendo víctimas de discriminación. A pesar de los avances como sociedad, la realidad muestra un contraste distinto. Personas con discapacidad, adultos mayores, niños, niñas, jóvenes, personas que viven con VIH, no heterosexuales, con identidad de género distinta a su sexo de nacimiento, personas migrantes y refugiadas, continúan siendo los invisibles en las políticas públicas en la República Dominicana, carentes de un Estado que les proteja en situaciones de vulnerabilidad y que en su defecto, pudiéramos decir, se ejerce una violencia estructural contra estos. En ese sentido, como un esfuerzo de contribuir a la discusión y visibilizar esta problemática que se mantiene como un secreto a voces y que aún no queremos reconocer, hoy, en Así las Cosas, conocemos sobre la propuesta de ley de igualdad y no discriminación. Acompáñenos. ¿Qué mejor manera que conversar sobre no discriminación, sobre igualdad, que escuchando de las voces protagonistas de las tantas luchas que diariamente tienen que emplear, de esas batallas que tienen que librar con la cultura dominicana, con el pensamiento colectivo, con esas construcciones, esos estigmas, esas barreras, las cuales a veces son pesadas, pesadísimas, en encontrar muchas veces grupos que puedan arropar la misma razón, las mismas causas e ir todos en conjunto avanzando para que la discriminación sea ya asunto del pasado. Conversemos con Elena Lorac, quien es parte de Reconocido, y también Rosana Marzán, de Diversidad Dominicana. A mí me duele, me indigna, me pesa mucho el leer comentarios en redes sociales cuando se publican videos, expresiones de cariño, muchas veces de amor, que no destruyen, que no dañan a nadie. Sin embargo, hay ciertos grupos en República Dominicana y el mundo que parecen emplear toda su energía en destruir cualquier cosa que no sea su concepto de igualdad, o sea, que tú seas igual a mí. Sí. Bueno, la discriminación en República Dominicana es algo que está, igual que la violencia hacia las mujeres, totalmente desbordado. Aquí porque uno tenga una apariencia diferente, un color de piel diferente, un corte de cabello o tatuajes diferentes, la gente te tacha, te discrimina, te violenta y empiezan esos discursos de odio, sobre todo, y lo voy a decir con nombre y apellidos. Sé que no todas las personas evangélicas son así, pero la mayoría de los evangélicos que andan predicando la palabra de Dios en un metro, por ejemplo, en un autobús o en una esquina de la calle, están violentando a las personas de la siguiente manera. Yo, que soy usuaria del metro, que soy usuaria del transporte público, ando a pie, como la mayoría de los dominicanos y como la mayoría de mucha gente que tiene una sexualidad diversa o que son hijos de ascendencia haitiana, pues estas personas cuando nos ven que tenemos una identidad de género probablemente diferente a lo que realmente uno es, pues empiezan sus discursos de violencia a decirte que uno es hijo del diablo, que uno se va para el infierno, y todo el que está a su alrededor empieza a hacerle el coro. Claro. Entonces, empieza como focas, ¿no? Exacto. Entonces, la violencia, yo me siento a veces me siento incómoda porque a mí no me interesa escuchar lo que tú estás hablando porque te estás dirigiendo a mi persona y me estás señalando con el dedo, te pones alrededor de mí y no es solamente esa persona. Los evangélicos ahora mismo andan en grupos de 5, en grupos de 4, en grupos de 3, en el metro, por ejemplo. Me he quejado un montón de veces y la última vez que me pasó casi me dan golpes. Yo iba sola. O sea, ya la agresión no era verbal. No es solamente verbal. Iba a ser física. Exacto. Casi. Y no solamente del caballero que viene predicando, sino de sus séquitos y la gente que va dentro del vagón. ¿Tú crees que si estarían solos y solas se atreverían? ¿O necesitan la fuerza del grupo? ¿Necesitan el efecto dominó? Necesitan el efecto dominó. Porque... Lo cual valentía para nada. Exactamente. Entonces,
hay un botón en el metro que uno tiene para uno poder llamar si hay un problema, llamar a la conductora y la conductora pueda mandar un SESMED. Yo no puedo en el metro escuchar música con mi celular. Sin embargo, tenemos que escuchar a estas personas con todo voceando en un espacio muy pequeño. Predicando la palabra. Violentando a otras personas. Prefiero llamarlo así, porque no es predicando una palabra. Si tú estuvieras predicando la palabra y el amor lo dice la Biblia, tú no estuvieras dirigiéndote a personas que porque se ven diferentes, y probablemente tienes razón, tenemos una orientación sexual diferente, no te da ningún derecho a violentarme, ni a vocearme, ni a señalarme, ni a decirme que yo soy una hija del diablo, usted a mí no me conoce. Claro, ¿qué supuso eso para ti al momento de entender a lo que te enfrentarías en una cultura como República Dominicana? No estás en Barcelona, no, para nada, son dos cosas distintas. Claro. No estás en Alemania, estás aquí. Claro. Y tú decidiste asumir tu identidad sexual, asumiste tu apariencia física, yo quiero lucir así, yo quiero vestirme de tal manera. ¿Qué supuso todo ese proceso? Porque mira, más que a ellos o a ellas, yo te respeto. Gracias. Respeto tu valentía y tu coraje. Respeto tu autodeterminación. Respeto tu libertad. O sea, eso en nuestro país y en todas partes del mundo siempre es digno de aplaudir. Gracias. Es plausible, es loable, porque se trata del coraje que muchos no tienen ni siquiera para decir lo que piensan. Tú le estás asumiendo tal cual tu vida. Sí. Primero, fue todo un proceso. Yo tengo unos 10 años en que pasé ya mi proceso de aceptación, de que mi familia sepa que yo soy lesbiana. Salí en televisión nacional y ahí fue donde todo el mundo en mi familia, de mi boca, se enteró. Ha sido un proceso donde he tenido que aguantar muchas veces violencia física, violencia verbal y psicológica para yo poder ser lo que soy. O sea, yo soy una mujer abiertamente lesbiana, soy una mujer profesional, soy hija, soy tía, soy hermana, soy novia, soy cuñada, o sea, soy amiga. Entonces, y soy defensora de derechos humanos también. Claro. Entonces, eres una activista. Soy una activista. Y aparte de todo esto, pues lo que me ha dado la fuerza de yo ser quien soy es ser yo misma. Primero, respetarme a mí misma. Yo no tengo que hablar mentira ni andar con una careta. ¿Por qué? Si a mí me gusta andar con mis camisas holgadas, si me gusta cortarme el cabello, me gusta tatuarme, eso no me quita el ser humano que soy. Eso no me quita la educación que a mí me ha dado mi madre, que me ha dado mi familia y la educación que he tenido en la universidad y en la escuela. O sea, ni borra tus defectos ni ensalza tus virtudes. No. Eres un ser humano tal cual. Ahora bien, ¿alguien de esas personas se ha encargado de conocerte a profundidad, de saber qué estudiaste, qué tú sientes, qué tú haces, cómo tú aportas? ¿Alguien se ha preocupado? Y digo, desde la familia, los amigos, la gente que te critica, el círculo de vecinos, quienes estudiaron contigo. Hablo del entorno en sentido colectivo. Hay una particularidad con mi vida personal y es que yo siempre he sido una persona muy abierta. En las redes sociales puedes entrar a mi Facebook y vas a ver bueno, en los últimos 3 años, 4 años he tenido que no divulgar tantas cosas personales porque a la corta o a la larga pongo en riesgo a mi familia, que para mí es lo más importante, y a las personas que están conmigo. Entonces he tenido que aprender a no ser tan abierta, pero... Bueno, la vida es privada, una cosa es secreta y otra cosa es privada. Claro. A mí que no me vengan a estar cuestionando con lo que yo hago en mi vida privada, ¿eh? No, es por un asunto de seguridad más que lo que hago o no hago, o sea... Sí. Pero en mi entorno, mis amigos, mis vecinos, son personas que me respetan y hasta mis enemigos entiendo que me respetan porque soy una persona que aparte de responsable, soy una persona que respeto al otro. O sea, tú podrás tener tus pensamientos, pregúntame, si tiene que ver conmigo, pregúntame, yo te voy a dar una respuesta, pero yo no puedo controlar lo que tú piensas de mí o lo que tú piensas de qué soy o qué no soy. Claro. Me gusta que la gente que está a mi alrededor me conozca y vea, antes de emitir una opinión, qué tipo de persona soy. Yo respeto la diversidad, yo respeto a todo el mundo, a las personas que son usuarias de drogas, a las personas que son trabajadoras sexuales, que la sociedad los tilda como personas malas. No son personas malas, son personas que no han tenido oportunidades y que han tenido que sumergirse en el mundo de usar las drogas o en el mundo del trabajo sexual porque no ha tenido oportunidades. Claro, yo creo que a nadie le han preguntado si usted quiere estar en la lista de los grupos vulnerabilizados o no. Esas son situaciones que el Estado, el sistema, la colectividad te empuja y tú de repente te encuentras allí, pero eso es otro tema. En el caso de Elena es mucho más complejo, porque si hablamos de todo eso que Rosana nos plantea, quizás por su apariencia
pudiera la gente, bueno, pasarla desapercibida. Sí. Pero Elena, en un país de negros, tiene la piel oscura. Elena ha estado en movimientos que reivindican los derechos de las personas de ascendencia haitiana, ha salido en informes internacionales, ha estado con pancartas. Es mucho más difícil porque es mujer y es joven también. Cuando usted va sumando todos estos elementos, ella va quedando en la cola detrás de los grupos discriminados y vulnerabilizados. Cuéntame de tu experiencia, principalmente en toda esta lucha a raíz de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que todavía estamos de una forma u otra pagando. Elena, te escuchamos. Bueno, gracias a ti por invitarnos a ti, hermana, a este espacio, un poco para presentar de una óptica real las situaciones que pasan con las personas que son excluidas y discriminadas, que lamentablemente, como decía nuestra compañera, que en nuestro país, cuando uno habla de estos tipos de cosas, siempre es muy alarmante, porque hay grupos que no entienden y no los conciben, porque quizás no es la persona que está pasando por esto. Claro. Y tienden a sentirse amenazado, a sentirse un poco indignante cuando tú que está pasando por esta situación, pues lo presenta, y ya de otra forma pues ya no se ve lo que se está vendiendo, sino que es una realidad. ¿Hasta dónde ha llegado el daño hacia tu persona? Bueno, el daño hacia mi persona, como ya bien tú lo conoces y como lo hemos resaltado dentro de los medios, ha sido un daño fuerte. Quizás uno ha tenido la valentía, la fortaleza de seguir, de salir hacia adelante, de no quedarse ahí y poder gritarle al mundo las cosas que nos pasan, pero ya en nuestro interno, en nuestra vida física, es bien difícil. Tú comentabas sobre la situación que pasamos los dominicanos de ascendencia haitiana. No solamente hablo por mí, represento a muchas figuras, sobre todo a las mujeres que tienen que pasar situaciones difíciles por algo que uno no logra entender. No estás contando de algunos compañeros que fueron sacados de transporte público, que fueron lanzados hacia afuera con chinazo, con piedra, con ropa, con de todo, porque eran haitianos que no tenían que estar ahí en ese vehículo, en ese transporte público para los dominicanos. O sea, de las tantas cosas que escuchamos. En tu caso, todavía República Dominicana, digo todavía porque ojalá no se incremente con este discurso de odio que estamos viendo principalmente en los Estados Unidos. Ahora esta semana hay un imbécil que está saludando a la gente como se le saludaba a Hitler y está hablando de la supremacía blanca. O sea, en el 2016, noviembre de 2016, búsquenlo, ahí está en las redes sociales, estamos compartiendo parte del video. Y estamos viendo, por ejemplo, cómo en Rusia muchos grupos, unos nazistas ahí, nacionalistas, empedernidos, buscan adolescentes para violarlos, para matarlos, para colocar esas fotografías públicamente en redes sociales y que el otro se entere del gran trabajo que están haciendo a favor de la humanidad. Son cosas atroces. Esto es una parte de lo que se vive. La otra parte no se publica. No. Y si se publica son algunos crímenes de odio. En República Dominicana hablaban algunas instituciones de unos 5 crímenes. Pero se dan las agresiones todos los días. ¿Y quién tiene el derecho de agredirte, de matarte? Nadie. ¿Quién tiene el derecho de violentarte, de hacerte sentir menos que cualquier cosa inamovible? Estamos hablando de seres humanos con la misma capacidad, las mismas virtudes y defectos que tú tienes. Esto es un programa de televisión. Habrá muchos otros. Habrá muchas conversaciones, mucho más profundización de estos temas y ojalá que una vez tengamos en nuestras manos la ley de no discriminación y de igualdad, tengamos más controles y sanciones severas, que aquí las conversamos y que puedan ser cumplidas, porque si no es por las buenas, desafortunadamente será por las malas. Y en República Dominicana se está incrementando la situación de violencia en cuanto a la población LGBTI. Hemos visto como en el último mes han desaparecido personas y han aparecido asesinadas con saña. Y lo que identifica si es un crimen de odio o no es un crimen de odio son las circunstancias y las laceraciones que tiene el cuerpo de la persona que es encontrada muerta en un matorral, en un edificio, en un apartamento o donde sea. Y vemos como está aumentando los crímenes. Aquí los crímenes de las mujeres lesbianas no
no se visibilizan como crímenes de odio, se visibilizan como crímenes pasionales o feminicidios. Vemos como en Santiago, como en La Vega, como en San Francisco aparecen mujeres asesinadas con estas características de crímenes de odio, y los primeros que salen a decir que fue un crimen pasional son los policías sin ni siquiera investigar. Hace unos 4 o 5 meses atrás, 6 meses, aparece un chico muerto en Barahona, un chico trans y una chica trans, y dicen que fue un asesinato por robo. Sin embargo, la fotografía que presentan es una fotografía con más de 15 estocadas. O sea, tú no me digas a mí que eso fue un crimen por robarle un celular. Vemos como el mes pasado acribillan a una trans ahí en la zona de la feria, y la policía ni la procuraduría ha dicho esta boca es mía. Mira, en San Pedro atropellan a una trans que le salió corriendo un agresor que le macheteó los brazos, la cara, el cuello, y la atropella un vehículo. ¿Y qué dice la policía y qué dice la procuraduría? Que eso fue un accidente de tránsito sin hacerle una autopsia al cuerpo. Hace también un mes más o menos aparece una persona, un hombre gay, que primero fue secuestrado y luego fue asesinado brutalmente, donde todos sus órganos fueron sacados hacia afuera, y después que lo asesinaron de esa manera, le echaron cemento encima y lo encontraron unos niños en un lugar baldío porque salían los dedos de los pies. La Procuraduría, te he mencionado más de 6 casos, y la Procuraduría dice, el Estado dice que solamente hay 5 casos de crímenes de odio, y nosotros estamos expuestos, todas las personas LGBT, los que somos defensores de derechos, los que no somos defensores de derechos, hasta por darnos un beso con nuestras parejas en la calle, estamos expuestos a que cualquier persona, si se puede llamar persona, a alguien que atenta contra la vida de otro, nos asesinen. Entonces nuestras familias no tienen a dónde recurrir, porque la policía y la procuraduría se tapan unos con otros. No tenemos ley, aquí estamos como chivos sin ley. Fue un maricón que mataron, no mataron a nadie. Fue una trans que mataron, no mataron a nadie. Fue una lesbiana, no mataron a nadie. O sea, por favor, no sabemos ya cómo vamos a pedirle al Estado, que tiene que defender a sus personas, que tiene que responder por la necesidad de violencia que día a día está pasando aquí. ¿O qué quieren? ¿Que salgamos a matar también nosotros? Claro. ¿O qué quieren? ¿Que las mujeres también maten a los hombres para que bajen los feminicidios? ¿Qué está esperando el Estado que pase? Claro. Que pase, que todos nos volvamos, que el país se vuelva chivo sin ley, que nadie pueda controlarlo. No estoy llamando a la violencia con esto, pero tenemos que sentarnos a pensar y repensar. No tenemos políticas públicas. Hay muchísimas personas que se suicidan, muchos jóvenes se suicidan al día, 5, 6, 7, 8, y no sale en la prensa está callada, aquí lo que está pasando no se está publicitando, aquí se vive del relajo, del bullying, de las redes sociales, y si en las redes sociales tú no pones algo, no pasó. Y de las tendencias, y de las agendas que tiene cada medio de comunicación, acorde a sus intereses. Así es. Muchas veces económicos, ni siquiera políticos, porque el poder es para usarlo, dicen por ahí. Es muy lamentable, también valioso todo lo que tú planteas. Yo he recibido muchos ataques, muchos insultos. A mí me tildan de lesbiana, defensora de los negros, de los pobres, sinvergüenza, diabólica, atea, todo eso. Todos esos calificativos, si usted entiende, público que sigue el trabajo de Tatiana Rosario de más de 18 años, bienvenido sea. A mí me importa para el sistema y para todos aquellos que no entiendan que aquí se está hablando de derechos humanos. Yo seguiré marchando, seguiré prestando mi voz, mi espacio, mi energía, mis recursos económicos, mi intervención en medios de comunicación para que los derechos de mujeres y hombres sean respetados. Aquí no le estamos pidiendo ni siquiera que conviva, que tolere, no, que respete, que dé la vuelta si no le gusta. Nadie le pregunta qué hace en su habitación, en 4 paredes. Nadie le pregunta qué hace con su dinero, a quién se lo da, a quién le paga. Nadie le pregunta ni interviene en su vida secreta, privada, íntima. Nadie. Entonces no se meta con lo que hace el otro. Vamos a construir, vamos a amarnos. Hay muchas formas de hacer el amor diariamente, y una de ellas es respetando la individualidad, la diversidad. Yo creo que de esa forma se aporta, se construye y al final somos más felices. Deje el odio, deje de estar empleando tanta energía en lo que el otro va a decir o con quien el otro va a convivir.
Gracias, Elena, gracias, Rosagna, por sus testimonios, por ese coraje, te respeto. Gracias. Y ante ti me inclino, por tu coraje y por tu valentía. Y ante ti también, Elena, indiscutiblemente valen muchísimo más que gente con un discursito barato por allí que ni siquiera se acepta a sí mismo. Y eso es lo primero, aceptarse. Después de la publicidad concluimos. Gracias por acompañarnos desde el inicio. Debo decir, antes de empezar la discusión, estas informaciones de sumo interés que vamos a compartir con ustedes en torno a la Ley General de Igualdad y No Discriminación, que este es uno de los temas más importantes que vamos a tratar en Así las Cosas, porque de una forma u otra, cada uno de estos grupos vulnerabilizados han tenido espacio en nuestra mesa, han tenido tiempo para discutir y expresar sus ideas y han visto su representación a través de cada uno de los aspectos que aquí se han desarrollado en torno a la participación política, posible o no, al emprendedurismo, a la participación social, a ese liderazgo que muchos y muchas de ellas representan en la sociedad actual. Tenemos una batalla cultural, por supuesto que sí, la más difícil de vencer, la que debemos combatir día a día. ¿Con cuáles armas? Con el conocimiento, con la apertura. Esa gente que ha tenido la oportunidad de leer, de ir más allá, de abrir la mente, de viajar, de comparar las naciones, de conocer cómo de manera progresiva nuestros derechos deben ser respetados, pues tiene, diríamos, un poquito más de apertura y sensibilidad para tratar estos temas. Yo le solicito que usted simplemente escuche, que siga investigando. En una hora es imposible abordar absolutamente todo, pero sí podemos levantar la chispa de la sed de información, esa necesidad de seguir hurgando. Estas informaciones que necesariamente serán parte del debate público que ojalá persista durante muchos meses, así tal cual cuando nosotros reformamos la Constitución en el 2010. Por ahí vamos a empezar. Aquí está Orlidi Hinoa, abogada especialista en Derechos Humanos y Derecho Procesal Penal, y con ella Natalia Pereira, abogada y consultora externa de Conavicida. ¿Cómo República Dominicana inicia esta discusión sobre la necesidad de una ley general de igualdad y no discriminación? Bien, gracias Tatiana, agradecemos la invitación. Esta idea surge realmente del doctor Víctor Terrero, que es el director ejecutivo de Conavicida. Fue inspirado por una actividad que se llamó Diálogo Nacional, celebrada en junio del 2013, con el apoyo del PNUD, ONUCIDA y la Comisión Global para VIH y Derecho. En esa actividad nos percatamos de que existen muchas deficiencias, tenemos muchas leyes, pero no se cumplen o se malinterpretan, y hay muchos grupos que se sienten en una situación de vulnerabilidad y constantemente tienen sus derechos cercenados o no pueden ejercer totalmente estos derechos o disfrutar de ellos. Aún están constitucionalizados, porque es la discusión que tienen muchos grupos, gente que ya está opinando por allí con todo el deseo y el derecho que tienen, no de hacerlo, de por qué si el artículo 39 de nuestra Constitución les incluye, necesitaríamos entonces desde el 2013, como decías tú, esta discusión hasta parir este proyecto de ley. Orlidi. Esa es la pregunta que mucha gente se hace, si necesariamente con otra ley más vamos a solucionar un problema tan serio como el de la discriminación, pero es evidente que hay un vacío jurídico en la normativa actual, a pesar de que la Constitución establece el principio general de igualdad y de no discriminación en el artículo 39 y obliga al Estado a implementar políticas públicas de prevención de la discriminación y de sanción de los casos de discriminación. El Código Penal se refiere, dentro de lo que cabe, tipifica la discriminación y establece una pena de 2 años privativa de libertad. Sin embargo, no desarrolla en detalle cómo se subsumen los casos de discriminación, en qué consistirían para poder entonces dar una respuesta más oportuna. Solamente se dedica a definir la discriminación. Entonces esta ley lo que viene es a desarrollar de la forma más amplia posible cuáles serían las prácticas discriminatorias en las que puede incurrir tanto el Estado como un particular, dependiendo del tema de que se trate, si es educación, si es salud, si es medio de comunicación, si es ámbito laboral, etcétera. Y aparte de eso, incluye
que es muy importante, una serie de herramientas que no solamente tienen que ver con la perspectiva penal para que toda persona que haya sido víctima de discriminación pueda accionar en justicia y pueda haber resarcido sus derechos, que es lo que en la actualidad no tenemos. No tenemos Exacto. vías para poder garantizar la no discriminación y la igualdad. ¿Qué ha pasado desde el 2013 hasta la fecha, Natalia? Cuéntame de esas reuniones, de esos diálogos entre diferentes sectores para ponernos de acuerdo, porque debemos estar de acuerdo. Sí, en principio entonces lo que se ideó fue conformar una mesa multisectorial. Luego esa mesa pasó a ser un grupo nacional, y el nombre claro está, para la eliminación de toda forma de estigma y discriminación, que evolucionó dentro del anteproyecto, como lo veremos más adelante, en el comité. Este grupo nos reunimos varias veces, desde el 2014 activamente, conformado por todos los sectores, ya sea público, privado, ONGs locales, claro, especializadas en la temática, ONGs también internacionales como el PNUD, ONU-SIDA, bueno, hasta tenemos la colaboración de los parlamentarios y parlamentarias para Acción Global, o en sus siglas en inglés, PGA, que inclusive tuvimos una reunión el pasado 10 de este mes, y colaboraron senadores como por ejemplo Julio César Valentín, Magda Rodríguez, que es la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, también el diputado Santana, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. O sea que sí hay cierto conocimiento, han habido varias colaboraciones entre los grupos, inclusive para el anteproyecto hicimos varios grupos focales, con cada grupo específico en situación de vulnerabilidad. O sea que este ha sido un proceso muy participativo, incluyente, inclusive le estábamos diciendo a todos que difundieran, que todo el mundo era invitado a la socialización, porque esto es un anteproyecto para todos y todas, es una cuestión general, nacional. Lo que se pretende es introducirlo a través del Poder Ejecutivo, Del ¿cierto? Poder Sí, Ejecutivo. es lo que ahora es el siguiente paso, ya lo hemos entregado formalmente a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, ellos están estudiándolo, estamos en coordinación, porque todavía tienen que delegarlo a otras instituciones, socializarlo aún más, y luego entonces ya se procederá a someterlo. ¿Ha sido receptivo el Ejecutivo? Sí. Proyecto? Inclusive el presidente es una buena noticia, porque en el plan de gobierno actual incluye que se cree una ley de igualdad y no discriminación. Ah, fíjate, Sí, qué como una interesante. iniciativa priorizada. Exactamente. Qué bueno. Es- Y ya no es, estamos en eh, campaña, o sea que hay menos riesgo. Sí, y Exactamente. es importante Tengo que también decirlo, es importante también decir que a pesar de que la ley tiene un enfoque muy particular en los grupos vulnerabilizados, porque son los grupos que sufren de una forma más directa la discriminación, esta es una ley que sería de aplicación general y por los ámbitos que aborda, que vamos a ir viendo más adelante, es una ley de la cual pudiera asirse cualquier persona que sufra discriminación en el ámbito público o privado. Es Claro. decir, que no se vea solo como la ley de los grupos vulnerabilizados, sino como la ley general que está para protegernos de la discriminación y para garantizar la igualdad de todas y todos ante la ley. De esos grupos, es bueno decir, Orlidi, plantearlo tal cual. Oigan, estamos hablando de mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, la comunidad LGTBIQ, trabajadores y trabajadoras sexuales, migrantes, personas usuarias de drogas, personas viviendo en pobreza extrema, las privadas de libertad, en razón de las situaciones particulares de discriminación que sufren. O sea, no nos estamos circunscribiendo a la comunidad Eso LGTB, es que yo creo es la importante más decir. controvertida de todas. ¿Qué tenemos en Argentina, Perú, Chile, Brasil, Costa Rica, Honduras, que ya tú, Orlidi, pudiste estudiar en comparación con lo que se está produciendo en República Dominicana? ¿Qué tan profundo Sí. han ido esos países? La verdad es que en varios países de la región, incluyendo México y Argentina sobre todo, se han implementado políticas públicas efectivas para disminuir los casos de discriminación y leyes especiales para ciertos grupos vulnerabilizados. En el caso de Argentina, por ejemplo, recientemente se aprobó en el 2014 la ley de identidad de género y orientación sexual, que digamos es como el marco jurídico paraguas a nivel latinoamericano. Es una ley muy interesante porque es una ley que reconoce el derecho que tiene todo individuo a poder expresar libremente su identidad de género sin ningún tipo de trabas por parte del Estado. Políticas similares también ha implementado México, Brasil, es decir que digamos el ánimo a nivel regional es ir garantizando cada vez más derechos a estas comunidades que han sido las comunidades
comunidades más excluidas y más discriminadas durante toda la historia, y la idea es lograr una equidad y una igualdad entre todos, así como está la comunidad trans, y está la comunidad LGBTI, y están las personas que han sido condenadas a penas privativas de libertad. Todas ya tienen deben tener el mismo derecho ante la ley y ante el Estado, y deben de tener la misma posibilidad de gozar de los bienes y servicios que todos gozamos. Por ejemplo, aquí es bastante común, y ya hablando en sentido general, y en un país mulato, lo cual es bueno resaltarlo, porque este es un país donde todas y todos somos mulatos en su mayoría. Hay establecimientos públicos donde a ti te impiden la entrada simplemente por tu color. Nos reservamos el derecho de admisión. Eso es una coletilla bastante común en varios establecimientos, y eso es considerado, ya es considerado discriminación por la Constitución, pero la ley, el proyecto de ley establece sanciones específicas para esos establecimientos que te impidan la entrada a ti, o restaurantes que no te brinden un servicio simplemente por tu ser mulato, o sea, o negro, o pobre, por tu ser LGBTI, por ejemplo, que he visto ya varios casos en algunos restaurantes donde se le impide la entrada a una persona porque no cumple con ciertos criterios que tienen dentro de ese establecimiento. Es decir, que la ley no basta, es evidente que una ley no basta, pero yo pienso que una normativa de este tipo, de la cual se tienen que desprender protocolos, planes de acción, tanto a nivel nacional como a nivel de lo local, va a ser importante para promover ese cambio cultural que hace falta en la República Dominicana. Aquí la discriminación está bastante normalizada y eso es peligroso. Óyeme, ¿cómo está la cosa en República Dominicana? Me gustaría conocer un poco, para que los oyentes y los televidentes tengan a su vez los números o ciertas estadísticas, cómo anda el tema de la participación, qué tanto involucramiento tiene la comunidad LGTBI y las mujeres de la tercera edad. Cuéntame de todos estos grupos. Bueno, todos estos grupos participan activamente y ya tienen sus organizaciones bien constituidas, inclusive se mantienen haciendo seminarios, capacitando, que es la parte que quería también recalcar, que este anteproyecto, más que ser un instrumento punitivo, es de reeducación, es de prevención, de promoción, del derecho de la igualdad. Si no fueran por ellos, no nos enteráramos, por ejemplo, de los crímenes de odio que están sucediendo. Que me decían 5, pero ustedes mal calculan que son más, ¿no? Porque no se publican, ¿no? Quizás no le da la cobertura, no se contabilizan. Que hay un problema de invisibilización en las estadísticas nacionales. O sea, esos no son casos que se desagregan como tal ni se incluyen como tal, se engloban dentro de homicidios cuando se engloban, y entonces por eso no se puede hablar de un número muy específico. La gente entiende que porque estos seres humanos se dediquen a ciertas actividades comerciales, porque así la vida les ha colocado en el lugar de tener que hacerlo, nadie lo desearía, merecen la muerte, no merecen ser respetados, merecen todo tipo de atropellos, vulgaridades y cosas increíbles que usted no puede imaginarse. Por eso estamos tratando el tema. No se trata de que usted lo acepte, debería aceptarlo, con el simple respeto de entender que son seres humanos. Por el momento nos bastaría. Nos vamos a la publicidad, vamos a empezar punto por punto de los neurálgicos, de los más importantes de este proyecto de ley, para que usted lo conozca, para que usted pueda ser parte del debate público, pueda opinar, y antes de empezar a criticar por ahí en los tantos foros que se arman y discusiones en las redes sociales, tenga al menos una pequeñita noción con este espacio que destinamos en el día de hoy en Así las Cosas. Ya regresamos. Tratando el proyecto de ley general sobre igualdad y no discriminación. Es un placer seguir compartiendo con Orlidi Hinoa y Natalia Pereira. Hablemos de este aspecto en el ámbito de los derechos humanos. Me ha llamado mucho la atención. Numeral D, por ejemplo, creo que persiste en el artículo 8. Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, acoso, intimidación, amenaza, injuria, persecución o exclusión. Yo les puedo decir que muchos de mis colegas, hombres y mujeres, violan esto sistemáticamente todos los días a través de los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo ponerle el freno? ¿Cómo habrá o cómo quedará establecida esa sanción
para que al menos usted lo piense al escribirlo, al decirlo, al insinuarlo inclusive, no en un medio, también puede ser la expresión de cualquier ciudadano o ciudadana. Cuéntenme sobre eso porque para mí tiene especial significación. Sí, es que como hablábamos en la pausa, la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, no es un derecho absoluto como ningún otro derecho y por tanto tiene límites. Es decir, una persona amparándose en la libertad de expresión no puede, por el medio de que se trate, empezar a hacer apología al odio, utilizar frases homofóbicas, frases que inciten a la discriminación racial o a la discriminación de cualquier tipo. Entonces, esta ley consagra eso de manera muy particular por esa realidad a la que tú te refieres. Es muy común que en los medios aquí de comunicación todos los días se discrimina abiertamente sobre todo a la comunidad LGBTI con palabras que es mejor ni mencionar aquí porque es muy fuerte. ¿Con esto se podrá? Sí, la ley establece sanciones específicas para esos casos. Tenemos que decir que el ámbito penal, si bien es cierto, la ley mantiene la pena que establece el Código Penal actual de 2 años de prisión para los casos de discriminación, tiene una pena también agravada cuando se trata de discriminación múltiple, es decir, cuando convergen diferentes casos de discriminación. Es el caso de la mujer que por ser mujer y negra y también joven no obtiene un trabajo, no le da un empleo, etcétera. Cuando se trata de esos casos hay una pena agravada. Pero la ley, el proyecto de ley pone un enfoque mayor no solo no en el ámbito penal, sino en otras sanciones de tipo administrativo, donde se incluyen multas, cierre de establecimiento, etcétera, por considerarlas más efectivas a la hora de prevenir estos casos. A un negocio le duele más que le den por el bolsillo a que tú le hables de 2 años de una pena privativa de libertad. Yo vi ahí de 50 a 100 salarios mínimos. De 50 a 100 salarios mínimos del sector privado. Esa es la multa que puede imponer el juez, dependiendo del caso de que se trate. También se establece una acción especial de amparo por la igualdad y la no discriminación, que es una vía mucho más rápida, mucho más expedita, que la persona tiene para poder ver resarcidos sus derechos. Es decir, que la ley contempla distintas sanciones, no solo la penal, para poder garantizar que la persona no sea discriminada y que cuando lo sea pueda entonces tener una respuesta ya sea del sistema judicial o de la administración para que esos casos no se repitan. No solamente ciudadanos profesionales sensibles con los temas, ahí estuve viendo la capacitación, el requerimiento de abogados formados en el área de derechos humanos. Tenemos en República Dominicana gente que desde ya, bueno, con las otras instituciones me imagino que sí, pero que sean parte integral de todo esto y en adelante le den curso, vayan a los tribunales, vayan a darle seguimiento, a proteger, porque una cosa es el discurso y otra cosa son las leyes que hay que defender, que hay que ir a litigio. Yo entiendo que sí, yo entiendo que por la experiencia que hemos tenido a través de este trabajo de varios años y dentro del Grupo Nacional, nuestro país está más que capacitado en esta área. Lo que pasa es, como tú dices, hay ciertas tendencias políticas, ciertas creencias religiosas, pero inclusive, por ejemplo, hasta la propia Defensoría del Pueblo, algo que a mí particularmente me sorprende, pero sí que tiene profesionales muy capacitados dentro de esa institución. O sea que sí, yo particularmente entiendo que sí, la cuestión es la voluntad propia y política también en este sentido. Y dentro de las funciones que se establecen para este Comité Nacional contra la Discriminación está precisamente promover lo que tú dices, por ejemplo, que cada vez hayan más clínicas de derechos humanos en las academias, en las universidades, UNIBE. Creo que es la única universidad, no sé si la UAS, que tiene una clínica de derechos humanos dentro de su departamento de ciencias jurídicas para precisamente asistir a personas que son víctimas de violaciones de derechos de forma pro bono, gratuita. Entonces la idea de esta ley también es promover que cada vez hayan más espacios donde las personas puedan acudir para recibir una asesoría, para poder llevar un caso a los tribunales y poder obtener una respuesta, el verdadero acceso a la justicia, que es lo que aquí se dificulta muchas veces. Y antes de eso, el plan de capacitación, que es lo principal, porque lo que se quiere aquí es reeducar desde primaria, secundaria, básica, todos los niveles educativos,
posgrado, todo, porque es que ya es una cuestión de reprogramación. Claro, es la cultura. Exactamente. La batalla más difícil. Claro, imagínate, en otros países inclusive ya hay materias de derechos humanos desde inicio de la educación básica. Fundamental. Esto es lo que se requiere y se desea con este anteproyecto. Y me han comunicado algunos y algunas que en nuestro país no es tal el conservadurismo, que se ha medido, que la gente ha opinado, y obviamente mundialmente hay un rechazo, pero que no es tan grave como ese grupo pequeño, conservador, retrógrado lo quiere colocar ante la discusión pública. No quiero que tampoco dejemos de conversar sobre el plazo, o sea, la acción deberá interponerse dentro de los 60 días transcurridos a partir de la ocurrencia de la acción u omisión. ¿Qué pasa cuando tenemos miedo o se nos amedrenta o se nos amenaza para que no digamos que fuimos violados, que fuimos maltratados, que de una forma u otra no tenemos el apoyo ni económico, ni familiar, ni social, no nos atrevemos a ir a una de estas organizaciones y nos quedamos sufriendo el maltrato años y más años? Sí, ese es el plazo para la interposición de la acción de amparo, que es de 60 días. Si este plazo ya ha pasado, la persona tiene otras vías también para poder accionar en justicia. Tiene la vía penal, tiene la vía civil, donde también puede ser indemnizada. Pero lo más importante es crear también, y esto el anteproyecto lo aborda, un sistema de atención también para las personas que son víctimas de discriminación. Dentro de las funciones de este comité está también promover políticas integrales de atención a las víctimas de discriminación. Como tú muy bien decías, una persona que ha sufrido un trauma, que ha sufrido una discriminación bastante grave, que le ha afectado incluso emocionalmente, que se han dado muchos casos de esto, que la persona pueda recibir una atención psicológica, que la persona pueda recibir un acompañamiento y pueda también, ya luego cuando supere el trauma, poder accionar en justicia. Todo eso se contempla dentro del anteproyecto, no solamente el tema de accionar en justicia, sino de recibir una atención que vaya más allá, que sea integral. Y que ya tenemos otras buenas prácticas, como es la ley 135-11 para el VIH-Sida, que prevé una preconsejería y una posconsejería. O sea que eso también, ese tipo de prácticas se puede trasladar perfectamente. Que con el despido me dicen que sigue ocurriendo, pero ya tenemos jurisprudencia, ya hemos ganado, hay sentencia. Sí, ya hay precedentes, o sea que sí. O sea que es posible. No, y es bueno que se diga. Inclusive es bueno que se diga, claro. O sea, vencimos, ganamos una. Ninguna persona por el hecho de ser VIH positiva puede ser despedida de su lugar de trabajo. Y eso es una ganancia importante. Y se te somete al examen sin decírtelo. No, te hacen pruebas de todo tipo. Si la persona se da cuenta de eso, también puede hacer uso de que es importante decirlo al público. Tienen que saber cuáles son sus derechos. La persona tiene todo el derecho de preguntar qué pruebas tú me estás haciendo. Tienen que detallarte cada prueba. Informado. Claro, y porque lo que generalmente sucede, que es el problema que estamos teniendo, es que los laboratorios lo envían directamente a la empresa y la persona a quien le hicieron los exámenes no se entera siquiera qué condición tiene. Claro. Eso es una barbaridad. Asimismo, una barbaridad. Es una violación de todo tipo de derechos. Natalia, Orlidia, aquí hay un aspecto también que puede ser bastante controversial en toda esta discusión, el ámbito de la orientación sexual e identidad de género. Sí. Imagínense ustedes en República Dominicana lo que representará cuando nosotros y nosotras empecemos a decir que no se puede negar o impedir el derecho de una persona a disponer del nombre de su elección bajo el alegato de que él mismo no se corresponde con su sexo. Usted nació mujer, usted tiene sus genitales, tiene su seno, su vagina, pero usted no se siente mujer, usted se siente hombre. Todo ser humano tiene derecho a concebirse como entienda. Es decir, si una persona como adulta o en la niñez o no, en la etapa que fuera, se identifica con otra identidad de género o con otro sexo que no es con el que esa persona ha nacido, ¿en qué afecta eso? O sea, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? Como sociedad, como individuo, ¿en qué me afecta que esa persona pueda expresar libremente la identidad de género que ella tiene? Les pregunto para ir cerrando la mesa, Orlidia y Natalia, ¿dónde ustedes entienden que estaría el principal punto de conflicto al momento de seguir negociando, dialogando con la sociedad dominicana en su estado actual? Honestamente, con la situación de la orientación sexual y identidad de género, por ser cuestiones que están tan arraigadas y que parten de una concepción muy religiosa y conservadora, creo que sería un punto ahí
difícil, pero entiendo, como tú bien dijiste anteriormente, que la población está muchísimo más tolerante de lo que se piensa. Okay. La tutela judicial, por ejemplo, y el debido proceso a estas personas, a estos seres humanos, ¿piensas tú que sería un conflicto también por la misma cultura del dominicano a la dominicana? Pienso que sería un problema sobre todo el tema de acceso a la justicia. Muchas de estas personas pertenecen a comunidades de escasos recursos, que no tienen quizás el acceso a un abogado, a una abogada que le brinde asesoría, que quizás no sepa cómo accionar en justicia, a pesar de que la ley establece mecanismos. Yo pienso que el tema de acceso a la justicia para grupos vulnerabilizados debe de tomarse también en cuenta a la hora de implementar la ley. Claro. Porque es un problema también para la comunidad en sentido general, no solamente para los grupos vulnerabilizados, Imagínate, pero doblemente discriminados por ese tema. En el caso de los negocios, y con esto ya nos vamos con sus conclusiones, ¿pudiera también presentar un conflicto por el tema de Las multas. No, exacto. Y también el hecho de, tú sabes, es mi negocio, yo hago aquí lo que quiera, libertad de comercio. Yo me reservo el derecho a admisión. Así que dicen. Sí. Eso pasa igual que con la libertad de expresión. Porque tú y yo conocemos abogados que van a defender eso. Pasa igual que con la libertad de expresión. Lo conocemos abogados que van a empezar, no, tú sabes, Es verdad que hay un derecho a admisión, pero ese derecho no puede nunca conculcar ni violar derechos. Claro. O sea, si se trata de una persona que una vez ha ingresado a ese establecimiento, arma un pleito, arma un lío, crea un conflicto, evidentemente el establecimiento tiene el derecho de sacarlo. Pero de entrada, no dejarte entrar porque tú seas negro, porque tú seas mulato, porque tú seas LGBTI, porque tú seas... No. Porque tú no tienes la pinta del momento. Porque tú no tienes la pinta de una gente con dinero, no puede hacer eso. Tiene que entender que está discriminando y que pueden haber sanciones. Bueno, su conclusión, a mí me van a odiar y qué bueno, porque yo soy de las que apoya todo esto. Cuéntame, Natalia, concluyendo ya. Bueno, nosotros entendemos que esto es una real necesidad, este anteproyecto. Yo estoy particularmente contenta de que al menos estemos trabajando y que hemos estado trabajando en ello y que inclusive el propio presidente esté abierto a ello. Es tratar de dejar un poco el odio y caminar hacia el amor, claro, señores, claro. Aunque suene siempre que como dicen cliché, ¿qué es eso? Es convivencia pacífica. El odio mata, el amor construye. Claro. Yo pienso que es una discusión que ha tardado mucho tiempo en darse en esta sociedad. Aquí siempre ha habido discriminación, siempre han habido personas que son brutalmente discriminadas y pienso que ha llegado el momento, la hora de discutir, de poner en el debate público esta discusión y que cada parte presente sus argumentos a favor y en contra de esta ley, pero que lo discutamos abiertamente y que tratemos de entender la necesidad que hay de garantizarle derechos a todas y a todos, no solamente velar por mí, sino velar por todos los demás, y de eso es que se trata. Porque empezando por la Constitución, Carta Magna, Carta Política, Estado Social Democrático y de Derecho. Entonces, laico. Si la discusión no es abierta, ¿dónde está la democracia? Gracias, mujeres, por acompañarnos en esta edición de Así las Cosas. Tatiana. Solamente decirle a la gente que sigamos investigando. Nos vamos a la publicidad. Cuando regresemos yo concluyo. Fíjense ahí, 2 o 3 cosas que decir. Este ha sido un programa muy importante, no solo para la producción de Así las Cosas, sino para mí como directora y cabeza de proyecto. ¿Por qué? Desde que tengo 14 años he tenido la oportunidad de permanecer en los medios de comunicación, trabajar con distintos profesionales, entre ellos algunos homosexuales que abiertamente han asumido su preferencia sexual. He visto cómo les discriminan, cómo les maltratan, cómo les etiquetan, con los términos peyorativos más horribles que usted pueda imaginarse y que sí, se escuchan, se leen, se sienten en la sociedad dominicana, en cualquier calle, en cualquier proyecto. Yo creo que es momento de parar. Y es momento de parar porque todos y todas somos seres humanos. Yo quiero que nos hagamos la pregunta una vez más de a quién yo molesto, a quién yo perjudico con esta ley, con este proyecto de ley, con esta propuesta que es para todos y todas. ¿Ustedes se han puesto a pensar la cantidad de crímenes que ocurren, no en nuestro país, mundialmente, crímenes de odio
por no aceptar la religión de una persona, su manera de pensar, de vestir, su identidad sexual, porque quiera elegir a quién amar. Ustedes se han puesto a leer la cantidad de cosas que hacen grupos de mujeres y de hombres o que han hecho a través de la historia en nombre de la fe, en nombre de un supuesto homosexualismo, los coyotes que están ahí en la frontera porque odian a los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos. Ustedes han visto el discurso que tienen muchos hombres a propósito de la victoria de Donald Trump. Ustedes han repasado la historia de cómo hemos maltratado a los hombres de color, a los negros, a las negras, cómo viven estas discriminaciones hoy en día en nuestro país, en centros comerciales, en restaurantes, en bares, en estaciones del tren, bueno, el único que tenemos, en el transporte público. O sea, lo vivimos, lo leemos, lo sentimos constantemente. Esta propuesta, este proyecto de ley, trata de paliar un poco esa situación, de que haya sanciones. Pero la sanción más importante es la sanción moral, es la conciencia que a través del estudio, ese estudio que se adquiere con la mente abierta, con los valores de solidaridad y de respeto. Yo no estoy pidiendo que ustedes acepten, yo estoy pidiendo que ustedes respeten el derecho del otro. Es un derecho humano, el cual a todos y a todas nos compete desde el momento en que nacemos. Esa es la discusión. Vamos a pensar en ello. Yo me quedo sin tiempo, no sin antes invitarte a que en la próxima discusión sobre este tema usted lleve estadísticas, números, lleve las realidades que se viven en otros países, piense en la gente que tiene a su alrededor, en ese amigo o amiga negra, en ese amigo o amiga homosexual, lesbiana, transvesti, transgénero y todo lo que ha pasado, en esa abuelita y ese abuelito, esa persona de la tercera edad que sufre muchísimo en República Dominicana porque tampoco sus derechos son garantizados, y que piensen toda esta gente que depende de una forma u otra de este Estado social, democrático y de derecho. Gracias por acompañarnos. Será entonces hasta el próximo fin de semana en Así las Cosas, cuando volvamos a encontrarnos. Bye, bye.